Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca. Y yo le preguntaba a nuestros invitados cómo era el refrán, tanta paz te lleves como has dejado, ¿no? Como paz dejas. Como paz dejas. Sí, bueno, te refieres porque estábamos hablando fuera de... Sí, sí. En esta pausa, ¿no? Del fallecido Papa, ¿no? Francisco. Sí, sí, que desde aquí, lógicamente, le mandamos el pésame a él y a toda la familia y a todo lo que representaba, sobre todo a Biden, a Zapatero, a Maduro, a todos esos les damos el pésame porque representaba todo eso, ¿no? Sí, bueno, lo que es... Y Yolanda Díaz, Y acuérdate Yolanda que Díaz. atendió a Yolanda es Díaz. el Papa más celebrado por los que no son católicos. No, digamos, incluso... Yo no quiero hacer tampoco porque acaba de fallecer y la verdad es que toda vida, y especialmente la de un papa, merece para mí un respeto, ¿no? Claro. Pero, no obstante, es llamativo que es el papa más celebrado por todos aquellos que de alguna manera detestan a la Iglesia. Entonces, claro, es algo que también te da que pensar, ¿no? Otegui, Junqueras, Sí, Irene Montero, todo Pablo Iglesias, todos estaban conmocionados. Que no es que sean y la alababan. anticlericales, que son tienen una aversión con la cuestión del cristianismo y sobre todo el catolicismo bastante enfermiza, ¿no? Entonces, bueno, pues de repente pues se identifican con este difunto papa. Bueno, pues oye, pues yo he tenido un papa y que veo muy difícil que nadie lo supere, que es Juan Pablo II, y yo creo que es uno de los no solo como papa, que ya como papa, Juan Pablo II. Juan Pablo II, que no solo como papa, sino como hombre de historia, un hombre que marcó esa impronta, pues la típica figura histórica de las que hay muy poquitas a lo largo de un siglo, ¿no? Entonces, para mí, un hombre además que sí que demostró, bajo mi punto de vista, una caridad, y una bondad y una valentía enorme. Bueno, a mí este papa no terminó nunca de llegarme, pero... Como decía fuera del micrófono, vamos a esperar a que esté el cuerpo frío, porque es que por poco de cuestión de no hacer... Yo lo único que me extrañarse, ¿no? Lo único que me pregunto es qué le han dado ayer para poder salir en Papa Móvil y tal, y al rato morirse. O sea, algo le han tenido que dar el domingo o adrenalina o algo para poder estar así. Pues porque... es que se ha muerto de un ictus. Ya, pero claro... Porque ten en cuenta que estuvo intubado. Aquí hablamos que fue un milagro. Fue un milagro que una vez de estar tantos días intubado saliera de allí. Este papa decía que vacunarse era un acto de amor, así que tampoco me sorprende en absoluto esto, ¿no? Pues vamos a conectar Lo de la COVID. con don Arturo Picatoste. Buenas noches, don Arturo, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Os estoy escuchando que estáis refiriendo al Papa Juan Pablo II, que es clave en lo que os voy a contar. Bueno, lo primero de todo, este Papa, bueno, el Papa difunto, que en paz descanse y que Dios lo tenga en su gloria. Difícilmente. Bueno, pero esperemos. A lo mejor nosotros no somos que quien no para le decir dónde deseamos tiene que estar, pero ha No, nombrado por supuesto. 135 cardenales deprisa y corriendo. ¿Cuál es el fin de nombrar 135 cardenales? Ahora hay más cardenales que los nombrados por Juan Pablo II y Benedicto XVI. ¿Por qué ha hecho esto de esta forma tan rápida? Explíquelo. Bueno, es evidente que por qué lo ha hecho. Lo ha hecho porque quiere mantener la línea que él ha iniciado. Él se ha dedicado a una agenda. Lo suyo es una agenda, la Agenda 2030. Él fue puesto ahí por el globalismo satánico. Él es un infiltrado, o fue un infiltrado en la Iglesia Católica desde los años 60. Parece ser que no tenía muchas ganas de ser sacerdote porque no fue ordenado con el diaconado y entonces llegó a su ordenación sacerdotal, que si la hizo con dolo, pues fue una ordenación sacerdotal inválida. Imagínate de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un gran impostor, un hombre que ha vivido en la mentira durante décadas, en el fingimiento, y es que Juan Pablo II nos advirtió en el Catecismo, en el número 675, de cuál iba a ser la última prueba que iba a vivir la Iglesia. La última prueba es aquella en la cual se va a poner a prueba la fe de la Iglesia mediante una impostura religiosa, a través de la cual se va a revelar el misterio de iniquidad. Y esa impostura religiosa necesita un impostor. Ese impostor fue Bergoglio,
lo eligieron, lo pusieron ahí y bueno, es que llevamos muchísimos programas en mi canal de YouTube explicando esto desde hace varios años, 2 libros donde hemos explicado todo este tema, los 4 caminos a través de los cuales se explica por qué Bergoglio realmente no ha sido papa. Y esta es la clave, entender que él fue un antipapado, lo que hemos tenido durante 12 años, compartido 10 años con Benedicto, el verdadero papa que mantuvo el munus, y Bergoglio estos últimos 2 años se quedó solo, aparentemente como el Papa oficialmente, pero esto no es una cosa nueva en la Iglesia, Jesús. En la Iglesia hemos tenido casi 40 antipapas, entonces no es cuestión de echarnos las manos a la cabeza. Lo que pasa, si es cierto, es que este es el de la última prueba del catecismo de Juan Pablo II, y eso ya son palabras mayores. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ha puesto estos personajes? Que también es... estos cardenales falsos, al ser nombrados por él, son falsos si él es un antipapa. Si estamos hablando de un antipapado, lo que significa que el siguiente cónclave será también nulo como el anterior, el que le eligió a él. Recuerda que cuando él salió elegido, dijo de manera burlona a los cardenales que Dios les perdonara por lo que habían hecho al elegirle a él. Él sabía, él iba con su agenda, él durante 12 años se ha limitado a poner una agenda. Esto es una agenda, aquí no hay ningún tipo de sorpresa. En todo esto él ha seguido pues un guión preestablecido para tratar de acabar con la Iglesia Católica. Nos hemos quedado sin cátedra de la verdad, a la muerte del Papa Benedicto estamos huérfanos y nos sostiene la Virgen y la fe. El que no ame la verdad, pues va a ser engañado, lo dice la palabra de Dios. Por no haber amado la verdad, Dios les envía un espíritu de confusión. Así que a todos tus oyentes, a todos tus invitados, pues tenemos que saber todos los católicos que si no renovamos las promesas bautismales, si no nos tomamos en serio la fe, el misterio de iniquidad está acampando a sus anchas en el Vaticano actualmente. Lo de esta mañana ha sido una vergüenza, lo del cardenal Farrell, cómo ha presentado a Bergoglio, cómo ha anunciado en minuto y medio la muerte de este personaje, poniéndolo como ejemplo de vida entregada al Evangelio y al Señor, lo cual es falso de toda falsedad, porque si algo ha traído este señor es un antievangelio y un ataque directísimo contra el depósito sagrado de la fe y de la moral de la Iglesia. Así que esto es lo que tenemos, preparar un falso cónclave con gente que siga su agenda, que siga el engaño. Quiero leerle la siguiente noticia. Dice, los 3 cardenales que tienen en sus manos la sede vacante. ¿Cuáles son estos 3 cardenales que podrían ser nombrados papa, en su opinión? Yo la verdad es que cuál pueda ser nombrado papa, nosotros hicimos un programa que hablábamos de un filipino chino, este es el que podría ser el próximo papa, pero es que va a ser un antipapa, es que nos da igual el que sea realmente, te lo digo de verdad, y el que sea seguro que está dentro de la agenda, lo tienen ya preestablecido, entonces que sea africano, que sea oriental, que sea, es que sinceramente a mí me da igual, o sea, me da igual porque sé que forma parte de la agenda de este globalismo satánico y lo que sí que nosotros pensamos es que está pronto a ser elegido, sea este o sea el que sea, el siguiente o cuando quiera que sea, pero probablemente el próximo, el que va a dar el ataque final a la Eucaristía. Tú sabes que están atacando la Eucaristía cada vez más, la misa tradicional cada vez es más difícil de celebrar, están haciendo cambios también en la misa actual, Novus Ordo, en fin, el ataque es la Eucaristía y eso es lo que está profetizado públicamente en la Biblia, y eso se va a cumplir. El que elijan a uno o elijan a otro, sinceramente es secundario. Pues señor Picatostes, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo y reciba un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros. Yo sé que lo que digo pues no es políticamente correcto, no lo dice la mayoría, pero si buscamos la verdad os vais a dar cuenta que está justificadísimo lo que decimos. Pues reciba un fuerte abrazo. Vamos a continuar hablando precisamente del Papa. En el sentido, habla esta noticia de los enemigos del Papa Francisco, cardenales rebeldes y su preocupación por el Opus Dei. Señor Araujo, ¿estos serán los enemigos del Papa, los cardenales rebeldes y su obsesión por el Opus Dei? Pues la verdad que no tengo idea, porque sinceramente yo el tema religioso pues no lo llevo... No, a todos llegamos, ¿verdad? Y menos los asuntos papales y tal. Lo que sí, que creo que todos los que sí somos cristianos, ¿verdad? Y que sí que exigimos en la Iglesia
un papel mucho más activo en lo que estamos viviendo, en el contexto político, sobre todo en el de crisis del cristianismo, el peligro que está corriendo el cristianismo específicamente en Europa y más que nada en España. Ahora realmente sí que hay que tener frente a la Iglesia a los mejores, los más sólidos. Cristianos están siendo masacrados por todo el mundo y yo no he visto al Papa decir absolutamente nada. No ha habido mucha... No. Pero están masacrados, o sea, Sí, en Siria, en África, en muchos lugares masacrados. Aquí la propia España constantemente El cristianismo se ha ataque a los convertido en una cristianos, fe día sí, peligrosa, día sí. también. Nadie dice ni pío. Exactamente. Se ha y convertido en una fe peligrosa ser cristiano, es decir, esa es la realidad. Pero yo estoy de acuerdo, yo creo que además hay que empezar a... una de las cosas que más me irritan es ese flirteo, esa broma, ¿no?, entre cristianismo y comunismo, ¿no? Es decir, creo que el Papa en alguna ocasión hizo alguna broma diciendo que no, que los comunistas eran cristianos. Es decir, no al revés, ¿no? Es decir, una cosa parecida, no sé si es literal, pero entonces vamos a ver, el cristianismo tiene el libre albedrío, eso no existe en las ideologías, la ideología es machamartillo, ¿vale? Entonces, el cristianismo tiene que tomar una decisión, y es una decisión no de hacer política, pero sí de ayudar a las personas que son cristianas a construirse de arriba abajo y a ser personas enteras, íntegras, que tomen las decisiones conforme a lo que es el bien. Es decir, a tomar decisiones correctas. Y a mí me parece que con este Papa ha habido mucho bla bla de los pobres, de los desfavorecidos, de los desheredados y tal. Y yo creo que eso es un maniqueísmo que no tiene nada que ver con la cuestión cristiana. Es decir, por supuesto que estamos con los pobres y con los que están desvalidos, pero faltaría más. Pero la cuestión es de una sociedad occidental, por ejemplo, cristiana, que ha perdido el norte, que ha perdido sus valores o sus principios, si se quiere, y que la Iglesia está luchando por los desfavorecidos. Mire, no, usted tiene que luchar por los principios que nos han hecho ser cristianos, que nos han hecho ser cristianos, y no solo por estos o por aquellos, oiga, mire usted. Entonces, es un poco, para mí, yo no voy a ser muy crítico, porque no entiendo, pero para mí, no sé si será un fraude o será un papa falso, yo ahí ya no me meto, pero lo que sí me ha molestado bastante de este papa, me ha disgustado de este papa, es sentirme que le importaba a todo el mundo menos los cristianos. Claro. Sí. Vamos a continuar con esta noticia que habla de Nostradamus, predijo la muerte del Papa Francisco, dice así es la profecía del Papa Negro y el fin del mundo. Dice la muerte del Papa Francisco, día 21 de abril de 2025 a sus 88 años, parece ser como cada vez que tiene lugar un hecho relevante, una predicción de Nostradamus que se ha cumplido. El profeta y boticario francés Michel Nostradamus ha dejado la huella en la historia por las predicciones que escribió en 1555. Así su última aparición fue el domingo de Pascua y es para dar la bendición Urbi et Orbi. Así lo expresaba el carmalengo, el cardenal Kevin Joseph Farrell, este lunes por la mañana en un comunicado: con el profundo dolor tengo que anunciar que Papa Francisco ha muerto. A las 7:35 horas de hoy, el obispo de Roma ha vuelto a la casa del Padre. Su vida entera ha estado dedicada al servicio del Señor. Y es que, amigos, estamos hablando de que la predicción de Nostradamus es la llegada de un Papa Negro, que sería este Papa, y el siguiente sería como una predicción del fin del mundo. Esto es lo que dice la predicción. Seguro que llega el fin del mundo y sigue Sánchez. Exactamente. Esperemos que las bases, aquí yo creo que tiene que moverse, sobre todo los fieles, exigir... Pero ¿cómo van a moverse si 135 cardenales han sido nombrados por Bergoglio? Pues de la misma manera La que iglesia, lo hace... la iglesia es, de la misma manera que lo hace la sociedad civil con sus políticos, tienen que hacer los fieles con la iglesia, porque realmente las bases de la iglesia sí que están funcionando. Los curas de los pueblos, yo estoy mucho en los pueblos, ahí la iglesia funciona. Son verdaderos líderes espirituales. Es la realmente... mayor ONG, no ONG, o sea, mucho más que una ONG del mundo, ayudando a los pobres. Sí, eso funciona muy bien. Es que pero eso está funcionando. Bueno, esa es la base. Esa es la base de todo. Si está fallando la cúpula, si es una estructura evidentemente piramidal, pues la base es la que tiene, la que mayoría, la que está sosteniendo la iglesia, es la que debe tomar cartas en el asunto e exigir realmente
a los sacerdotes un poco el moverse con esta cuestión y plantear realmente los problemas graves que están suscitando del retroceso a nivel de fieles también en la Iglesia, que hay una crisis sin precedente en cuanto a la cantidad de fieles. También está perdiendo fieles la Iglesia precisamente por esta deriva ideológica. Así que esperemos que realmente se reconduzca cuanto antes, ¿no? Pues vamos a hablar del Papa Francisco también y su enfrentamiento con Trump. Dice, murió el Papa Francisco, dice, la tensa relación con Donald Trump por las deportaciones de inmigrantes y los recortes del USAID. ¿Por qué el Papa Francisco, que paz descanse, bueno, tenía entre ceja y ceja a Donald Trump, una persona que está en contra del globalismo? Está en contra de las deportaciones de Donald Trump, pero las deportaciones de Obama no. Está siempre en contra de unos políticos, de Milei, de Trump, etcétera, etcétera, pero luego de los verdaderos personajes siniestros como Maduro, Fidel Castro, el castrismo, etcétera, etcétera, a esos pues no lo veía tan mal. Es que vivimos una época especialmente desagradable, porque yo creo que es una época en la que se tiende a ideologizar absolutamente todo. Y la Iglesia, pues a través quizá de algún signo, de un papado con un signo más, de aquella manera, pues también, ¿no? En lugar de ser una institución que está por encima de ese tipo de cuestiones, pues ha significado también, y dentro de la propia Iglesia hay una pugna, y dentro de los grupos de la Iglesia hay pugnas, pues, por ejemplo están los distributistas, ¿no? Los que creen de alguna manera en una especie de tercera vía, ¿no? Entre el capitalismo y el socialismo, y no sé, como la cultura, ¿no? Esta doctrina social de la Iglesia, y siempre la Iglesia había sido, desde un tiempo, había aprendido a ser o era mucho más conforme con la persona, ¿no? De acuerdo, de hacer a la persona más íntegra, más valiente por sí misma, más de dejar que la gente elija, que la gente crea, que tenga su relación de fe con Dios como cada persona considera que debe tenerla, porque eso es el libre albedrío, ¿no? Tú, ¿cómo mantienes tu relación con Dios y con el bien y con lo correcto y lo incorrecto? Entonces, y ahora vivimos una época en la que parece que hay sectores que quieren convertir la Iglesia casi como una especie de ideología, ¿no? Como distributista, comunista, vamos a luchar contra tener dinero es pecado, es decir, cosas que no dice, ni siquiera lo dice el Evangelio, es decir, ¿cómo se llama? El buen samaritano es buen samaritano precisamente porque tiene dinero. Si no tuviera dinero no hubiese podido ser un buen samaritano. Es decir, no es lo que tengas, sino lo que hagas con lo que tienes, ¿no? Entonces, yo creo que hay una tendencia a convertir la Iglesia, pues con este Papa especialmente, a mí me lo ha parecido, pues una especie de otro partido político en liza, sí, ¿no? A nivel global. Exactamente. Dele Dios lo que es de Dios y dale César lo que es del César. Y algunos, pues eso, no se lo aprendieron. Cuando dieron la clase no estaban. Y sobre todo, alguien que dice que Jesús se equivocó, pues hombre, no puedes decir doctrina que va en contra, precisamente, de lo que dice tu doctrina. O criticar la evangelización de la Iglesia Católica en América, cuando fue el mayor hecho histórico que se hizo, con esa demagogia barata. La verdad que, amigos, la Iglesia no está para tener papas comunistas, ni papas woke, ni papas que defiendan los pensamientos globalistas ni masónicos, no. Y quien quiera venderle eso, pues cómprenlo, pero yo no se lo voy a vender, yo no se lo voy a vender. Descanse en paz el Papa Francisco y esperemos que la Iglesia dé un cambio, en el buen sentido, porque por donde le estaban llevando era por el mal camino, por el camino que no marca Dios, ni las enseñanzas de Jesús, no, todo lo contrario, por el mal camino. Y así lo decía su cruz masónica, con el pastor, con los pies al revés, que tenía el Papa Francisco, para llevarnos por el mal camino. Pues ya se acabó el pastor y los cerdos, ni esas cruces, y esos símbolos satánicos tienen que desaparecer de la Iglesia, porque la Iglesia
tiene que llevarnos por el buen camino, por el camino de la fe verdadera. Vamos a cambiar de tema, vamos a seguir con el juez Peinado. Atención, fija para el 14 de mayo un careo entre el testigo que señaló a Bolaños y la asesora de Begoña Gómez. Atención, esto que puede ser mortal, señor Araujo. Sí, estamos hablando de que el señor Bolaños ha lanzado balones fuera y ahora el juez Peinado ha dicho vamos con la asesora de Begoña Gómez y el que era vicesecretario de Presidencia. Hay contradicciones, vamos a aclararlos y una vez que se aclara esto iremos a por Bolaños. Claro, hay que explicar a la ciudadanía qué es el careo. El careo significa cuando hay dos testimonios contradictorios sobre alguna cuestión muy relevante que se está investigando, se puede acordar tanto a la parte de instrucción como luego de abierto el juicio oral. En la fase de instrucción lo que tiene que hacer el juez Peinado es citar en ese día 14 de mayo, como ya lo ha hecho, a los dos testigos que tienen ese testimonio contradictorio, volver a leer sus declaraciones a cada uno de ellos, a Alfredo González, que es el señor que usted ha comentado, y a Carmen Álvarez, la asesora de Moncloa, les va a repetir lo que han dicho en sede judicial, les va a dar la oportunidad de rectificar o aclarar algo y específicamente les va a preguntar sobre esas cuestiones contradictorias. ¿Y cuál es la cuestión contradictoria? Ni más ni menos que quién ha sido, quien ha nombrado a la señora Cristina Álvarez. Porque Cristina dice que fue Begoña Gómez. Exactamente. Que ella está ahí por Begoña Gómez. El vicesecretario de Presidencia dice que él pasó los candidatos a Bolaños y Bolaños lógicamente lo firma. Pero luego dice Bolaños que esta persona no dependía de ella, cuando sí dependía de ella. O sea, claro, ahí la cuestión. El problema es que la señora Cristina Álvarez dice que ella fue nombrada, que a ella le ofrecieron y ella no sabe realmente quién es, que ella depende del tema de presidencia de Moncloa y ya está. El señor Alfredo González dice que ahí él hacía nombramientos como chorizo. ¿Por qué? Porque era una cuestión que ahí había cambio de gobierno y había que nombrar, y era estos nombramientos sin ningún tipo de pasar ningún tipo de trámite, sino sencillamente era una cuestión que a él le pasaban nombre y venga, a este, y ni currículum ni nada. Ahí han pasado varias Jessica y varios Pepitos, porque claro, esto era lo que había. Mundo, ¿no? Y cuando fue preguntado específicamente el señor Bolaños en la Moncloa por el juez Peinado, él dice que no era una cuestión suya. Así que es muy importante este acto del 14 de mayo, este careo, ¿no? Este careo. Vamos a continuar, atención, con esta noticia. Fíjese, un asesor de Bolaños aspira a presidir el tribunal clave en los casos Begoña Gómez y novio de Ayuso. Uno de los aspirantes a presidir la Audiencia Provincial de Madrid integra el grupo de trabajo del ministro de Justicia sobre la ley de enjuiciamiento criminal y cooperó con el departamento desde la llegada de Dolores Delgado. El Consejo General del Poder Judicial tiene aún pendiente uno de sus nombramientos más sensibles. Decidirá en las próximas semanas quién presidirá la Audiencia Provincial de Madrid. La plaza, siempre delicada, ha adquirido en los últimos meses mayor peso, aún a la vista de casos como el del novio de Isabel Díaz Ayuso o la investigación sobre las actividades profesionales de Begoña Gómez. Señor Venegas, estamos hablando de nuevo que la justicia española no puede estar en manos de los políticos. Este domingo yo escribí un artículo precisamente hablando de que vamos hacia un nuevo régimen político. Deberíamos ir hacia un nuevo régimen porque lo que no puede ser, lo decía antes nuestro compañero, ¿cómo es posible que Pedro Sánchez esté todavía y nadie le pueda...? Pues oiga, muy sencillo. El modelo político que tenemos no ha dotado los mecanismos suficientes como para tener un control sobre el poder. Ya está. Si el señor no quiere dimitir, nadie le va a echar. Es decir, ya está. ¿Qué ocurre con los jueces? Pues eso también, otra cuestión. Oiga, mire, yo no considero que un juez... Hay determinadas funciones públicas como un juez, un fiscal, un abogado del Estado, es decir, que no puede tener ningún contacto con los políticos. Si usted aprueba una posición de juez, entra en la judicatura, usted es juez. Y si usted quiere ser otra cosa... Se sale y va usted a la política. Y entonces entra en un despacho de abogados, como asesor, como jurista, como usted quiera. Y entonces esto es lo que no puede ser.
No puede ser que un nombramiento tan sensible vaya a poder ser alguien o alguienes, porque no solo es del PSOE, es que la alternativa es otro señor que ha sido un alto cargo en la Comunidad de Madrid, que también es juez, que no puede ser. Entonces, estamos hablando, decía el señor, nuestro compañero Sancho, un Estado fallido. No es un Estado fallido, es un sistema, un modelo político fracasado, fallido, porque no ha establecido los mecanismos imprescindibles para que determinadas cosas no se puedan hacer. No entren en discusión, ¿no? Es decir, que a ver si vamos a un juzgado y lo denunciamos. No, directamente digan, no se puede. Y lo pone usted clarísimo en la Constitución. O en la ley de leyes, me da igual. Entonces, esto es lo que no puede ser. No puede ser. Y por eso estamos como estamos. Por eso está España como está. Claro. No hay ningún tipo de mecanismo para controlar nada. Esto está manga por hombro. Aquí te meten a un juez de ministro o un señor, o incluso, oiga, mire, la función pública a ciertos niveles, donde tienes potestad como un juez o un inspector fiscal, es decir, tienen que estar ahí. Ni excedencia ni gaitas. Igual que los abogados de Estado. Oiga, que la mitad de los abogados de Estado están en excedencia. Oiga, me parece una estafa. Claro. Es un cuerpo de élite que es necesario para defender los derechos del Estado en cuanto a representación de los ciudadanos, es decir, de nuestros intereses, no de los de Sánchez. Y están la mitad en excedencia. Es que, claro, se ha construido un sistema modelo político que está lleno de agujeros. Es como un queso gruyère. Claro, aquí, ¿cómo vamos a echar a Sánchez? Y al que venga, tampoco. Claro. Es que ese es el problema del sistema. Yo, que me he estado estudiando, como ha habido elecciones en Ecuador y saben que me gusta mucho el tema electoral. Luego hablaremos. Pero quería saber quería informar a los españoles cómo son las cosas en otros países, porque el gran problema es que en España creemos que todos los países funcionan como el nuestro y no es cierto. En Ecuador, por ejemplo, hay 5 poderes completamente limitados, no son 3, son 5 poderes. El ejecutivo, el legislativo, el judicial, el poder de transparencia en consejo social y el poder electoral. Son 5 poderes. Y el poder electoral, todos esos son completamente independientes, no pasa como aquí, que el gobierno saca un real decreto y se está inmiscuyendo en tareas legislativas. Joder, que el gobierno se sienta en el Congreso. Claro. Es que los bancos azules. Pero vamos a ver, ¿usted es ministro o es congresista? Claro. Pero no puede usted estar en el Ejecutivo y estar en el Congreso, en el Claro, Legislativo. exactamente. Es que son cosas que, bueno, es que son cosas de Aurora Y Boreal. luego ellos eligen el Poder Judicial. Claro, y eligen también el Poder Electoral, que es la Junta Electoral, que es también determinado. O sea, que realmente aquí el tema político, la partitocracia, está completamente enquistado en absolutamente todos los poderes. Por Está eso todo colonizado. efectivamente. Entonces el sistema español es el que modelo falla. político está Exactamente. mal. El sistema estatal, como digo, el tema electoral, por ejemplo, no puede el Ministerio del Interior gestionar los votos de los españoles. Hay un conflicto ahí de lealtades muy claro. El gobierno no puede estar gestionando los votos de los ciudadanos. Es el único país del mundo que ocurre esto. Estoy cansado de decirlo. En ningún país el gobierno gestiona los votos de los españoles, no, de los ciudadanos. Hay un poder electoral completamente apartado del poder político. Y esto los españoles tienen que saber que este sistema no es el que funciona en los demás países. Los demás países tienen sistemas mucho más garantistas. Como digo, el tema de Ecuador, por ejemplo, el poder electoral, que es un poder electoral, lo eligen el Consejo Ciudadano y el poder de transparencia, porque tienen que ser perfectamente autónomos y fuera de toda duda, ¿no? Pues vamos a continuar. Atención a esta noticia. Dice, la UCO encuentra el email. Atención, el email clave que arrincona al hermanísimo de Sánchez en una de las cuentas que no borraron. Sí. Cuéntanos. Bueno, este es el caso de la directora del conservatorio que protestaba a través de varias cadenas de email y luego ella misma denunció ante el juzgado que le borraron los emails de la Diputación de Badajoz. De repente, todos los emails corporativos que ella había recibido y había enviado en esa cadena de email, pues de la noche a la mañana borraron. Ella denunció, pero
resulta que algunos de estas autoridades utilizaban sus cuentas particulares. Le hace Gmail, Hotmail, el que sea, ¿no? Y eso evidentemente no lo podían borrar de la Diputación de Badajoz. Pues ahí, en ese email, esta señora, la directora del conservatorio, específicamente lo que hace es protestar y lo que hace es hacer una lista de realmente puestos que sí hacen falta para el conservatorio y en el que no estaba el del Hermanísimo, que precisamente a través de esta cadena de email podemos saber que se le llamaba el Hermanísimo. Así que esta es una prueba contundente, sobre todo para probar que realmente ese puesto para el Hermanísimo no estaba en absoluto, no era necesario, ¿no? Pues, amigo, mire lo que dice la siguiente noticia. Dice, crecen los problemas para David Sánchez. La juez cita a una aspirante que asegura que le dijeron que la plaza era suya. Señor Venegas, es que esto lo vamos a repetir, lo repetimos, pero es que blanco y en botella. Es que es así, es decir, la plaza era suya, ¿no? Pues ya está. Es lo mismo, el rescate de Europa ya estaba hecho. No hace falta procedimientos, da igual, esto es Pero es que simplemente... dicen, hemos dicho 1000 veces, Sánchez va a caer. Yo soy el primero que he dicho, Sánchez tiene que caer ya, Sánchez va a caer ya. Pero claro, si estuviéramos en una democracia normal, con contrapoderes, Sánchez habría caído. Pero es que enfrente no tiene nada. Solo unos jueces valientes, unos pocos guardias civiles, pero no hay, digamos, una fuerza política activa que le remate. De hecho, cuando un modelo político está bien diseñado, claramente diseñado, no es ambiguo, dice, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. No hay más, no. Se podrá negociar que se hará la transferencia de no sé qué. No. Esto es así y esto no es así. Entonces, ¿qué ocurre? Que los propios políticos de esos modelos tienen incentivos para no tener que llegar a situaciones límite. Entonces, dimiten motu propio cuando les van a pillar en algo. Entonces, dimiten. Aquí no dimite nadie. Es un indicador de un nivel de una enfermedad gravísima, el hecho de que aquí no dimita nadie ni por la cosa más escandalosa imaginable. Es que estamos hablando de una cantidad de noticias de corrupción, de indicios, de pruebas, de no sé qué, y no dimite nadie. Eso es un indicador de que el modelo no tiene capacidad de disuasión alguna. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo y qué llevan haciendo mucho tiempo los políticos en España? Los políticos corruptos. Pues confiando precisamente, pues eso, en que se judicialicen las cosas. Porque como la justicia, desgraciadamente, es además lentísima, y además la pueden poner palos en las ruedas, y cuando investiga, como bien has explicado, la UCO, pues le meten presión, es decir, que se judicialice, total, para cuando salga la sentencia, igual, vete a saber quién está allá. Entonces, claro, pero eso no es garantía. Eso es un último recurso en los tribunales, los jueces, un último recurso. Entonces tiene que haber un modelo político distinto, de entrada un modelo político distinto en el que los propios partidos, pues los militantes de los partidos puedan exigir, no sé, en fin, unas elecciones internas un poquito mejores de la mediocridad que hay. Pues amigos, vamos a, ya saben ustedes, venimos de Semana Santa, hemos tomado alguna torrija de más, yo os lo confieso. ¿Y qué es lo que he hecho? Pues estoy haciendo ahora mi detox, y para ello, ¿qué estoy tomando? Pues el Pack Express. Ahora en 48 horas, esos 2 kilitos que he cogido esta Semana Santa, me los quito. ¿Por qué? Porque me había hecho el Pack Express antes de la Semana Santa, había bajado 2 kilitos, y ahora los 2 kilitos que he cogido, pues me lo voy a quitar con el Pack Express. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas pendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Y nos vamos a publicidad, amigos, pero no se vayan, porque vamos a hablar de la humillación de cuerpo en Estados Unidos, de cómo Donald Trump está forzando a la Reserva Federal para que baje los tipos de interés y, sobre todo, amigos, de cómo continúa la lucha entre Estados Unidos y China. Donald Trump quiere quedarse con las tierras del Congo. Y los chinos dicen que naranja de la China. Lo vamos a ver todo esto después de publicidad. No se vayan,
porque si no nadie se lo va a contar. Muebles Adama. Muebles a medida para toda tu casa. Salones, dormitorios, colchones, conjuntos juveniles. Montaje y transporte gratuito y además financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a la calle General Ricardos 190 o visítanos en mueblesadama.com. Muebles Adama. Muebles grandes a precios bajos. Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Bull Seguridad, con el mundo al rojo. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte, de Mundo Natural.